Recordemos un poco clase pasada. Veíamos los cambios hemodinámicos que se producen durante todo el ciclo cardíaco. Hay que ir de lo más sencillo a lo complejo. La cardiología puede ser muy compleja para quien no lo entienda. En cambio, es de una sencillez increíble para la persona que domina la materia. Se convierte en una cuestión realmente muy sencilla. Siempre intento recordar el principio, qué es la cardiología y qué se llama insuficiencia del corazón. Para eso tenemos que recordar rápidamente cuál es la función del corazón. La función del corazón es inyectar sangre desde allá y recibirla desde acá. Por lo tanto, tiene dos funciones. Una función sistólica, una función diastólica. Punto. Eso es todo. Eso tengo que aprender a analizarlo desde distintos puntos de vista. Desde mis dedos, mis oídos y otros exámenes complementarios de diagnóstico. ¿Y por qué tiene que hacer eso el corazón? ¿Cómo funciona? ¿Para qué hace eso el corazón? El corazón tiene que tomar el oxígeno que está aquí en el ambiente y bombearlo allá al último rincón, a la última célula del dedo gordo del pie. Tiene que llegar allá, tomar ese oxígeno y transportarlo hacia allá. Esa es su función. Por lo tanto, tengo que tener evidencia de lo que está haciendo. Si eso es lo que está haciendo, tengo que recordar toda la física que yo vengo aprendiendo desde que me dediqué a la academia, que fue desde primer grado. Me dedico a la academia. Eso es lo que yo tengo que aprender. Perdona, disculpen, tenía que contestar eso. Muy bien. Entonces, tengo que tomar el oxígeno que está aquí en el medio ambiente. ¿Cuánto oxígeno hay aquí? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 21%, perfecto. ¿21% de cuánto? De 21% de 100%. ¿Y a qué 100% me estoy refiriendo? A la presión atmosférica. Muy bien, que es 760 milímetros de mercurio. 21% de 760 vendría a ser 150, 160 milímetros de mercurio aquí. Eso es lo que yo voy a inspirar. ¿Cuánto me va a llegar al alveolo? Voy a perder 50 posiblemente y el alveolo me va a dar 100. Por el alveolo están pasando eritrocitos casi en fila india, ¿verdad? Y captando el oxígeno para su hemoglobina. Un 2-3% se va libremente en el plasma, que es realmente el que sirve para transportarse. Pero lo que se transporta, lo que llega al alveolo es 100%, lo que llega a hemoglobina es un poco menos de 100%. 2-3 que queda disuelto y la hemoglobina recibe un 95-96%. Eso es lo que va a llevar la hemoglobina. ¿A dónde? Hacia la aurícula izquierda. Y de aurícula izquierda va a ventrículo izquierdo. Por lo tanto, en ventrículo izquierdo tiene más o menos 95 milímetros de mercurio. 95 milímetros es lo que va a bombear ventrículo izquierdo hacia todo el cuerpo, a través de la aorta y de todas las arterias. Se produce la entrega de oxígeno, ¿cuánto más o menos? ¿Cuánto entrega? Periféricamente. No es uniforme, pero más o menos. ¿Cuánto entrega? Para saber cuánto va a regresar. Esto es básicamente cardiología. ¿Cuánto va a regresar? Es decir, ¿cuánto vamos a tener de regreso en las venas? Va a entregar más o menos un 25%. Y a partir de ahora, aunque tenemos que seguir insistiendo en milímetros de mercurio, hablemos ya simplemente de la hemoglobina. ¿Con cuánto saturó la hemoglobina? La hemoglobina, con ese 95%, debe saturar
con ese 95 milímetros de mercurio debe saturar aproximadamente el mismo número, 95% de saturación. Entonces, 95 milímetros de mercurio que satura 95%. Y esa es la curva de saturación de la hemoglobina. ¿Qué forma tiene la curva de saturación de la hemoglobina? Se olvidaron ponerme el pizarrón. ¿Es posible pasarlo o no es posible ahora? Solo si hay tiza, ¿no? Sería bueno. ¿Qué forma tiene la curva de saturación de la hemoglobina? Eso lo vieron hace unos 3 años. Curva de S itálica, ¿verdad? Curva de S itálica, ¿verdad? Tienes 2 coordenadas. En la coordenada de la... Ah, qué bueno, tenemos pizarrón. En la X tenemos los milímetros de mercurio de oxígeno, que debe ser 100 milímetros de mercurio. Y esto debe saturar 100%. Es decir, lo ideal es estar acá arriba. Quiere decir que sí, 100 milímetros saturan 100, 95 saturan 95. Hasta allí. De allí para abajo ya la relación no es totalmente directa. Empieza a descender los milímetros de mercurio, pero sin que descienda demasiado la saturación, para defendernos de la falta de oxigenación. Por lo tanto, desciende los milímetros de mercurio de una manera bastante horizontal, inclinada pero horizontal, hasta más o menos 60%. Luego, si sigue bajando, entonces se produce un despeño más vertical. Y luego sigue bajando y se vuelve a horizontalizar para defender los últimos milímetros de oxígeno, milímetros de mercurio de oxígeno, para defender la vida. Forma de S itálica. En algunos manuales, cuando se trata de determinar la oxigenación de una persona y manejar la oxigenación, para simplificarlo te hablan de un P50, es decir, cuánto satura una presión de oxígeno de 50%, cuánto satura. Hablas de cuánto es el P50 que baja y sube. Hay factores que mueven la curva de la hemoglobina hacia la izquierda, otras que la mueven hacia la derecha, y es algo que ustedes tienen que conocer bien. El EPOC lo mueve de una manera, la anemia lo mueve de otra. Esto es una cosa muy importante que ustedes deben, con la cual tienen que estar familiarizados, porque este es uno de los fundamentos de la cardiología. Entonces, con una buena oxigenación, 100 milímetros de mercurio tiene una buena saturación de oxígeno. De aquí para adelante vamos a hablar solo de saturación. Entonces, con 95% saturaba 95% en todo el sistema arterial. Entrega oxígeno aproximadamente un 25%, por lo tanto yo voy a tener como saturación de oxígeno en la circulación de retorno aproximadamente un 70-75% de saturación. 75% de saturación. ¿En toda la circulación? No. ¿Cuál es la sangre venosa que llega hasta la aurícula derecha? ¿Por qué vías? Cava superior, cava inferior y tercero, seno coronario. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia de saturación de oxígeno entre esos 3 contribuyentes? ¿Cuál retorna con más oxígeno, con una mayor saturación de oxígeno? ¿O retornan iguales? No, no retornan iguales. ¿Cómo retornan? Vena cava inferior retorna con más que vena cava superior. Quiere decir que hubo más extracción en términos generales en cabeza, extremidades superiores. ¿Quiere decir eso? No.
Lo que sucede es que a cava inferior como terminan los contribuyentes renales también. Y la circulación renal consume poco oxígeno. Se utiliza con fines de filtración y no con fines de oxigenación. Y entonces ese 20% de circulación renal entrega muy poco oxígeno. Por lo tanto, regresa una buena cantidad de oxigenación. Entonces, por cava inferior regresa 70% de saturación, 70, 72, 74. En cava superior retorna algo menos. Y seno coronario es el que retorna con menor cantidad de oxígeno porque entrega casi todo el oxígeno. La oxigenación miocárdica es pura entrega, no hay redistribución, no hay otras alternativas. Y por lo tanto la saturación en seno venoso es 40%. Si usted mete un catéter y saca sangre del seno venoso, del seno coronario, vas a encontrar que es una sangre que parece brea, parece petróleo, es muy negra, muy oscura. El cateterista, cuando se hacía esto por esa vía, tenía que andar con mucho cuidado, porque no era lo mismo si ponía el catéter muy cerca del seno coronario que lo venía en cava inferior o cava superior. Podía confundirse. Es más, está obligado a tomar por lo menos 2 muestras y hacer un promedio, arriba y abajo, y tratar de no meterse mucho en seno coronario. Un concepto que debes tener con cierta claridad. Cuando usted trataba de determinar una cardiopatía congénita con comunicación intracardíaca, por ejemplo, una de las formas claras de determinarlo era la saturación de oxígeno. Tenías en toda la circulación arterial 95% de saturación, en el territorio venoso andabas con un promedio en la aurícula derecha de 72, 75% de saturación, lo cual estaba bien. Si yo tenía en el territorio venoso, en cava inferior y cava superior, por ejemplo, tenía 72 o tenía 69, cava inferior, cava superior, y llegaba a la aurícula derecha y tenía 82, ¿qué significaba? ¿Qué? Explícame un poquito más. ¿Estaba qué? Bueno, si fuera contribución del seno venoso, esa más bien la habría bajado. Pero aquí tienes un step up, tienes un subido, ¿verdad? Estás en las cavas están en cavas con 72 como promedio. Y llegas a la aurícula derecha y estás con 84. Es decir, tienes una imagen bicaval y tienes 69, 72, cava superior, cava inferior, la aurícula derecha, ventrículo derecho. La aurícula derecha deberías tener un promedio de esto, pero resulta que aquí no tienes el promedio de esto, que sería 71, sino que tienes 84. ¿Qué pasó? Si fuera contaminación de seno coronario, le habría bajado más, que es 40. ¿Qué pasó aquí? Solo piénsenlo, es solo de reflexión. Muy bien, comunicación a nivel auricular. Es decir, el diagnóstico de una comunicación interauricular está hecho, ¿verdad? Porque del otro lado, el lado izquierdo, estás con 95 de saturación, aquí si 84 significa que hubo una contaminación del lado izquierdo. Ahora, imagínense esto. Aquí tenías igual, 71, y el ventrículo derecho tienes 84. Diagnóstico. Muy bien, comunicación interventricular. Y la siguiente, no solo ya saben la respuesta, ya saben qué es lo que les voy a preguntar. Ventrículo derecho está en 71, pulmonar está en 84.
El step-up es en arteria pulmonar. ¿Diagnóstico es? ¿Cuál? Muy bien, PAT en ductos arteriosos. PAT en ductos arteriosos, ya está. Ese es el diagnóstico de las cardiopatías congénitas y así es como se hacía. Por lo tanto, tienes que ser muy meticuloso en la forma que medías el oxígeno. Muy bien, ahora, si normalmente yo tengo la saturación de oxígeno saturación de oxígeno arterial es 95%, y en el sistema venoso, que ya vimos que no es exactamente igual por estas variaciones, pero andas con un promedio normal alrededor de 70. ¿Qué pasaría en una insuficiencia cardíaca? El corazón no está bombeando bien. Las funciones son dos: bombear y entregar oxígeno hacia allá y estar listo para recibir sangre con oxígeno, entregarla y recibir sangre con oxígeno de regreso, dos funciones. La una sistólica, la otra diastólica. Bien, ahora no está funcionando el corazón. Tengo una insuficiencia cardíaca, vamos a definir qué más es. Pero ¿qué se me ocurre que pasa en la oxigenación? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Muy bien. Muy bien. Significa que extrajo más. ¿Y por qué extrajo más? Porque la circulación se volvió muy lenta y tuvo más tiempo de extraer. Por lo tanto, va a disminuir la saturación de oxígeno venoso. De allí, ¿qué pensarían? Si está correcto o incorrecto, el paciente que llega a la emergencia con disnea y todas las características clínicas de hacer una insuficiencia cardíaca. No tiene disnea clínicamente por parecer un EPOC o un distrés respiratorio agudo, sino insuficiencia cardíaca. Y el residente pide gases arteriales. ¿Está correcto? No, no está correcto. ¿Por qué? Porque la saturación arterial no tiene por qué alterarse inicialmente, ¿no? Lo que se altera es la saturación venosa de oxígeno. Yo voy a pedir sangres arteriales cuando sospecho un distrés respiratorio. Es decir, no estoy oxigenando en el alveolo. Y ese es otro problema. Esto no es tan taxativo, se lo señalo simplemente como ejemplo de dónde está la orientación fisiopatológica y su abordaje clínico. Entonces, eso sucede en una insuficiencia cardíaca. ¿El pizarrón tapa un poco la pantalla o no mucho? Sí la tapa, ¿no? Tenemos que ayúdame a mover eso un poquito para allá. O lo inclinamos así. ¿No tapa? Ah, genial. Muy bien. ¿Ah? Tienes pantalla, muy bien. Muy bien, entonces, tenemos dos funciones que vamos a tener en el corazón, función sistólica y función diastólica. Caray. Y voy a analizar esas dos funciones. Voy a utilizar ahora algunos métodos. Uno de los métodos que voy a utilizar es la ecocardiografía. Voy a utilizar un sistema lineal y un sistema volumétrico y voy a medir esta función y la función de llenado, que es la función diastólica, y la función sistólica, que es la función de eyección. Voy a analizarlo como se hacía desde siempre con curvas hemodinámicas. Y recordarán que analizamos cuál era
cuáles eran las fases que existían en sístole y cuáles eran las fases que existían en diástole. En sístole teníamos dos fases, básicamente. Una fase eyectiva y una fase preeyectiva. Y en la fase preeyectiva, básicamente, era el electrocardiograma. La fase proyectiva empieza con la onda Q del electrocardiograma, la onda Q del electro, y incluye la contracción isovolumétrica. Cuando la presión de ventrículo izquierdo empieza a generarse para separarse de la presión de la aurícula izquierda. Presión de aurícula izquierda en diástole están iguales, empiezan a separarse, el ventrículo genera una mayor presión y cuando supera la presión de la aurícula izquierda cierra la válvula mitral, cierra la válvula, pero todavía no ha generado suficiente presión para abrir la válvula aórtica. Las dos válvulas, les decía las cuatro, realmente están cerradas hasta que genere una presión de 80 milímetros de mercurio. Esta fase sistólica preeyectiva es la contracción isovolumétrica. Y en este momento es cuando más saturación de oxígeno se produce en corazón. El mayor consumo de oxígeno miocárdico es en esta fase, contracción isovolumétrica. Cuando yo empiece a tener fallas sistólicas y cuando yo tenga una falla eyectiva, ya no tenga presión arterial, no tenga bombeo, ya es muy tarde. Significa que yo tengo que afinar mis habilidades clínicas y mi concepto fisiopatológico para hacer diagnóstico en fases más tempranas, como esto, no cuando ya no tengo eyección. Y a eso vamos a dedicarnos durante este curso, a aprender este tipo de cosas. Una vez que se abre la válvula aórtica, empieza la eyección. La eyección mantiene válvula aórtica abierta hasta que terminó de eyectar. Les había dibujado la aorta, la columna de sangre que se produce, y cuando termina de eyectar, esta columna de sangre regresa, llena los senos coronarios, cierra la válvula aórtica, se produce la incisura, la onda dícrota, ya se cerró la aorta, todavía no abre la válvula mitral. Esta es la relajación isovolumétrica, las dos válvulas, las cuatro, cerradas, y está relajándose el ventrículo. Aquí empieza la primera fase diastólica, que son cuatro: la relajación isovolumétrica, el llenado rápido, el llenado lento, la contracción auricular. Probablemente ya en la próxima clase nos dediquemos a estudiar la función diastólica. Es decir, cuando yo tenga una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, es decir, con función sistólica aparentemente preservada. Hoy nos vamos a dedicar a estudiar esta función, la función sistólica. Esta función sistólica depende de cómo funciona globalmente el corazón. Por lo tanto, el análisis que vamos a empezar a hacer el día de hoy es analizar linealmente y volumétricamente la función global de corazón y la función regional de corazón. Estas funciones dependen, en la mayor parte de los casos, no en todos, de la distribución coronaria. Son tres coronarias las que dan sangre a los distintos territorios del ventrículo izquierdo. Para fines prácticos, ahora se ha conseguido dividir el ventrículo izquierdo en 17 segmentos. ¿Están familiarizados con eso ya o todavía no? Para saber qué tan rápido voy. No, no estamos familiarizados. Lo hemos dividido en 17 segmentos. En 17 segmentos tengo tres niveles. El nivel basal, estoy cortando el ventrículo izquierdo transversalmente en un corte horizontal. Esto es ventrículo izquierdo, aquí empieza el ventrículo derecho. Y yo voy a tener un segmento que lo voy a llamar número 1, que es el segmento anterior. 1. El 2 es el segmento anteroseptal. Aquí está el septum. Esto es ventrículo derecho. Anteroseptal, el 2.
el inferoseptal, el 3, el inferior. Mire que no lo llamamos posterior, lo cual confunde. Le echamos la atención para que no se confunda, porque estamos hablando de anterior versus inferior. Debe ser anterior versus posterior. Se llama, y todos los textos lo van a encontrar como inferior. Anterior, anteroseptal, inferoseptal, inferior, el 4, inferolateral el 5 y anterolateral el 6. 6 segmentos a nivel basal. Lo voy a repetir haciéndolo ahora a nivel medio, entre basal y la región apical, igualmente 6 segmentos. Y esos van a ser con las mismas denominaciones, pero obviamente va a ser el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. 12 segmentos. Las denominaciones son iguales, pero uno a nivel basal y el otro a nivel medio. Y luego voy al tercer nivel, que es el apical. Este lo voy a dividir en 4 segmentos. Un segmento anterior, que es el 13, un segmento septal, que es el 14, segmento inferior, que es el 15, y el segmento lateral, que es el 16. Y la puntita, el ápex, solo el ápex, es el 17. 17 segmentos. Estos yo los voy a calificar segmento por segmento. Les proponía que lo que vamos a ver ahora es el análisis global del ventrículo izquierdo y el análisis segmentario del ventrículo izquierdo. Ya regresamos a hablar de lo global, me adelanto para dejar esta distribución regional para cuando lo vamos a ver enseguida. 17 segmentos que yo los voy a calificar entre normal, hipoquinesia, aquinesia, disquinesia y aneurisma. Y le voy a dar una calificación. Si es normal el segmento, le doy una calificación de 1. A la hipoquinesia le doy 2. Al aquinético le doy 3. Y al disquinético le doy 4. Y cuando hay un aneurisma doy 5. Si encuentro que todos los segmentos son normales, significa que todos van a valer 1, por lo tanto en total va a valer 17. 17 sobre 17 es un score de 1. Si yo tengo alguna anormalidad en las que merezca alguna de las 5 calificaciones, del 1 al 5, entonces significa que yo voy a tener, en lugar de 1, voy a tener 34, porque algunos tuvieron 2, otros tuvieron 3 y me va a sumar 34. 34 sobre 17 significa un score isquémico de 2, que ya es un score importante. Y así es como vas a encontrar mucha literatura calificada de esa manera, con score isquémico. De esa manera, con esos valores que ya se utilizan en eco y se utilizan también en resonancia magnética. Muy bien, pero antes de llegar a lo regional, estos segmentos están a su vez irrigados por 3 territorios coronarios. Entonces usted ve aquí 7 segmentos que están irrigados por anterior descendente, 5 segmentos, que es el color rojo, el anaranjado que está irrigado por circunfleja y coronaria derecha. De manera que ahora realmente por sistemas no invasivos usted puede aproximarse con un buen grado de certeza a cuáles son los territorios coronarios afectados. Si usted tiene un paciente con una disfunción global, todavía puede ser coronario, pero vas a pensar en algo que sea más global. En cambio, una disfunción regional, vas a pensar siempre en un problema coronario y en una de las 3 coronarias, de acuerdo a los segmentos afectados. Muy bien. En cuanto a lo global, yo voy a hacer análisis
importantes lineales y volumétricos. Y estos lineales y volumétricos me van a llevar a la valoración tradicional de la función que es la fracción de eyección y la masa del ventrículo izquierdo. ¿Qué es la fracción de eyección? La fracción de eyección, en términos de fórmula, es la diferencia en volumen de la presión, el volumen o presión sistólico menos el diastólico dividido por el diastólico. Es decir, si el corazón tiene un volumen de 100 centímetros cúbicos en diástole y eyecta 70, significa que la fracción de eyección es 70%. Y la fracción de eyección normal empieza con 55% para arriba. Por debajo de 55%, discutible. Ahora que se habla de fracción de eyección preservada o no, se habla de un límite de 50%. Inclusive hay una discusión cuando se habla entre 41 y 49, cosa que ya la veremos próxima clase cuando hablemos de la disfunción diastólica. Ahora sabemos que ya podemos empezar a hacer análisis de la función sistólica haciendo cálculos y determinaciones volumétricas de fracción de eyección y de masa del ventrículo izquierdo mediante fórmulas. Cuando incorpore ya el elemento hemodinámico del Doppler, yo voy a calcular ahora el volumen por latido, el gasto cardíaco, el índice cardíaco, la correlación de dos determinantes, la determinante presión por tiempo, dP/dt, derivada presión dP, derivada tiempo dt, es cuánto tiempo va a tomar desarrollar determinada presión arterial. Y esto es una muy buena medida de la contractilidad miocárdica. Se la buscaba por métodos invasivos, ahora la buscamos y lo vamos a ver nosotros por métodos no invasivos y lo puedes calcular al lado de la cama del paciente. Y la performance de ventrículo izquierdo, que la vimos en la clase pasada, recuerdo que uno de sus compañeros me pidió aclaración sobre eso, pero lo vamos a volver a ver. Luego de que veamos estas medidas volumétricas globales y hemodinámicas globales, que acabamos de ver ahora, el gasto cardíaco y hasta de PDT, vamos a determinar la mecánica global. Vamos a determinar la velocidad en que se produce una deformación ventricular y la magnitud de esa deformación ventricular. Vamos a estudiar un poco el mecanismo de la mecánica de la contractilidad de la pared, algunos valores para poder determinar la mecánica ventricular izquierda y finalmente la velocidad de la deformación que habíamos hablado hace un instante. Más o menos ese es el proyecto en cuanto a función sistólica. Muy bien. Entonces, significa que yo voy a medir cuáles son los cambios volumétricos que ocurren entre sístole y diástole y lo que ocurre durante ellas. Cuando hablamos de sístole hemos estado acostumbrados simplemente, por ejemplo, a hablar de fracción de eyección y es la diferencia entre la sístole y la diástole. Pero sístole tiene un tiempo de duración. Tenemos que estudiar lo que ocurre durante la sístole también. ¿Cómo vamos a analizar esto nosotros? Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Va a alterarse todas las funciones. Se va a alterar función sistólica y función diastólica. Esto tiene repercusiones clínicas, ¿verdad? Si yo tengo un ventrículo izquierdo que no está contrayéndose bien, y lo puedo analizar, y la información final será que esta eyección, es decir, cuando el ventrículo generó mayor presión que la aurícula izquierda y llegó a abrir la aorta,
se abrió la aorta y las dos presiones ventricular y aórtica fueron iguales y eyecta una buena cantidad de sangre, 70 milímetros de mercurio aproximadamente. Y lo podemos medir de varias maneras, que es lo que vamos a ver ahora. Pero ese es un conflicto final. Antes de eso van a ocurrir algunas otras cosas. Por ejemplo, si el corazón no se está contrayendo bien, si no se contrae bien, le va a ser ahora muy difícil a este corazón superar demasiado la presión de la aurícula izquierda. Porque el momento en que no se contraiga adecuadamente, no es capaz de cerrar adecuadamente la aurícula izquierda no va a poder meter sangre aquí donde hay remanso y la presión en la aurícula izquierda va a aumentar. Esta presión va a aumentar. ¿Cuál es la presión normal en la aurícula izquierda? ¿Se acuerdan o no? Es la presión de llenado, la misma presión de final de diástole del ventrículo izquierdo, la misma presión de venas pulmonares, la misma presión de capilar pulmonar, es decir, la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Es hasta 12 milímetros de mercurio. Yo me acuerdo siempre con los estudiantes 10 milímetros de mercurio para poder hacer sumas y restas. 10 milímetros de mercurio. Esta presión. Tener esta presión es sumamente importante, ¿verdad? Pero si el corazón no tiene una contracción adecuada y no eyecta suficiente cantidad de sangre, esta flecha medirá la mitad, será la mitad de esto y por lo tanto una gran cantidad de volumen se quedará aquí, en este sístole. Y se quedó aquí en sístole, el siguiente diástole tendrá remanso circulatorio. Y si aumenta el volumen diastólico, va a aumentar la presión diastólica. Y si aumentó la presión diastólica aquí, como dijimos hace un instante, es la misma presión que la aurícula izquierda, que venas pulmonares, que capilar pulmonar. Si me aumentó de 10 milímetros de mercurio a 18 milímetros de mercurio, tengo una presión de aurícula izquierda aumentada, de venas, capilar, aumentada. ¿Y cuál va a ser ese problema? ¿Verdad? Porque tengo que ir relacionando esto con la clínica. El resultado va a ser que yo me estoy acercando a la presión oncótica. ¿Cuál es la presión oncótica? ¿Recuerdan? Presión oncótica es alrededor de 28 milímetros de mercurio. De la presión que estamos hablando en aurícula izquierda y presión de llenado es la presión hidrostática. La presión hidrostática tiene que estar alrededor de 10 milímetros de mercurio. De modo que se encuentra muy lejos de 28 milímetros de mercurio. Si se acerca a 28 milímetros de mercurio, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Para qué sirve la presión hidrostática? Me sirve para que yo empuje sangre desde las venas hacia los tejidos, para alimentar tejidos, para entregar cosas, hasta oxígeno. Voy a entregar cosas, presión hidrostática. Pero ese volumen de líquido que entregué tiene que regresar. ¿Cómo regresa? Presión oncótica. Así va a regresar la presión oncótica, sodio, proteínas, tiene que volver. Si yo tengo una presión hidrostática que igualó a la oncótica, entonces significó que no va a regresar la sangre. Va a significar edema, ¿verdad? Y si esto está ocurriendo en pulmones, eso se llama edema pulmonar, ¿verdad? Y me acerco a 28 milímetros de mercurio. Esto tiene una repercusión clínica muy, muy clara. Voy a tener un edema tisular en pulmones. Y este edema tisular es variable. Depende del territorio tisular. Es variable. En pulmones tengo mi alveolo, que está circundado por los eritrocitos, y esto está circundado además por un tejido celular, del mismo color,
tejido tisular y tengo también el bronquiolo y tengo también la arteriola y tengo también las vénulas y linfáticos también. Sí, también tengo linfáticos. Este tejido celular es tejido celular laxo. Es decir, esto está diseñado de tal manera que cuando la presión oncótica está demasiado alcanzada por la presión hidrostática, ese problema se suscite sobre todo en tejido celular laxo. Es decir, que no me atente demasiado contra mi alveolo. El momento que me atentó contra el alveolo y aquí hubo un edema, voy a tener líquido aquí adentro y eso lo voy a detectar con mi estetoscopio porque eso va a sonar como burbuja de agua. Es decir, voy a tener estertores. Pero me voy a defender. Antes de tener eso, se va a producir edema acá. Este es un edema que algún autor decía, me acuerdo desde estudiante, es un edema que se ve pero no se oye. Claro, tomas una radiografía y tienes edema tisular, pero no oyes, no hay estertores, ¿verdad? Y puedes oír más, porque se produce un edema aquí, yo voy a tener una constricción bronquial, que se va a traducir como sibilancias. Es decir, voy a tener asma cardíaca. No siempre ocurre, pero esto es lo que puede ocurrir. Puede haber sibilancias. Y obviamente me aumenta la presión en el sistema circulatorio arterial y venoso. Luego me va a aumentar y se va a producir en alveolos pulmonares. Aquí. Y entonces voy a tener estertores. Yo voy a poner mi estetoscopio y voy a ver estertores. ¿Y cómo voy a saber que esos estertores son cardíacos y no son respiratorios? ¿Puede mi estetoscopio decirme eso? Sí. Piensen solo en términos de fisiopatología. Sí, sí puede. Los estertores cardíacos serán siempre alveolares. Los estertores respiratorios serán sobre todo, aunque no siempre, pero sobre todo serán bronquiales. Ya veremos qué pasa cuando son alveolares. Pero cuando son respiratorios, usualmente son bronquiales. Y si son bronquiales, va a sonar en la mitad de la inspiración y no al final de la inspiración, porque al final de la inspiración está el alveolo, y el alveolo no es el que está encharcado. Por lo tanto, son estertores que o no llegan al final de la inspiración o son más fuertes, más intensos en la mitad de la inspiración. En cambio, los estertores cardíacos característicamente son al final de la inspiración, donde están presentes o por lo menos están más fuertes, cardíacos. ¿Significa que no hay estertores respiratorios alveolares? No, sí hay. Son más raros, sobre todo en gente adulta. Son más comunes en población pediátrica, donde se producen alveolitis. Pero cuando hay un problema de alveolitis, usualmente es infeccioso, es decir, no es trasudado, es decir, es exudado. Y si es exudado, no suena como estertores, no suena como burbuja, sino como despegamiento. Como mojarse los dedos y despegarlos. Suena como despegamiento, característicamente en población pediátrica, pero esto puede ocurrir en población adulta. En todo caso, sí, su estetoscopio sí puede aproximarlo muchísimo a determinarse lo que está yendo de origen respiratorio o de origen cardíaco. Y obviamente otras cosas con las que nos vamos a aproximar. Si tengo una disfunción global del ventrículo izquierdo, entonces significa que tengo un ventrículo izquierdo que no está eyectando suficiente cantidad de sangre, que está quedándose con remanso circulatorio, que la presión está aumentada porque el ventrículo no se contrae bien. Y si no se contrae bien puede ser dos causas. La primera causa es que es un ventrículo flácido.
es un ventrículo flácido. Ventrículo flácido significa que al ocurrir el diástole, al empezar diástole con la relajación isovolumétrica, disminuye la presión en el ventrículo izquierdo y finalmente va a disminuir por debajo de la aurícula izquierda. Cuando eso ocurre, se abre la válvula mitral y se precipita una buena cantidad de sangre aquí. Recuerden que supuestamente el segundo ruido cardíaco ocurrió allí, en la incisura. Allí ocurrió el segundo ruido. Ahora, se abrió la válvula mitral, se precipita una gran cantidad de sangre, viene el llenado rápido, que en el caso de este Doppler o del comportamiento de la válvula anterior mitral se llama el punto E, llenado rápido. Ese llenado rápido es el que va a producir un choque contra un ventrículo flácido que se oye como un tercer ruido cardíaco. Ese es el momento donde yo voy a ir un galope ventricular. Y aunque les parezca demasiado exagerado, sí hay que ir acostumbrando el oído a esto. La distancia que existe entre la incisura, que viene a ser clínicamente con su estetoscopio el segundo ruido cardíaco, hasta que se produce el galope ventricular, es una distancia más o menos de galope. Eso que oyen entre el segundo ruido y el tercero, eso ya está determinado, más o menos 120 milisegundos. 120 milisegundos. Hay otros, este es un tipo de tercer ruido, hay otros tercer ruidos. ¿Qué otro tercer ruido recuerdan ustedes que ya estudiaron o se acuerdan, semiología? ¿Qué otro tercer ruido? ¿Se acuerdan o no? Otro tercer ruido. Por ejemplo, chasquido, apertura mitral. ¿Se acuerdan? Estenosis mitral. ¿Sí se acuerdan? ¿O no? La verdad. Chasquido, apertura mitral, onomatopeya de urosíes, fu tatarru. ¿Se acuerdan? Fu tatarru, el tata, segundo ruido, chasquido, apertura mitral. Y ese tata corresponde, si tuviera un lápiz se lo vería mejor, la distancia que hay entre el rebote, entre un rebote y el otro, entre un rebote y el otro. Ese rebote, eso más o menos 60 milisegundos. Y si yo estoy dale y dale, voy a acostumbrarme a distinguir esas distancias. Miren, esto aproximadamente es más o menos 120 milisegundos, el chasquido de apertura mitral es más o menos 60 milisegundos. O un knock pericárdico, un chasquido pericárdico igualmente, es 60 milisegundos. Entonces sí, tengo que ir acostumbrando mi oído a eso. Entonces yo voy a tener un tercer ruido cardíaco, un galope ventricular cuando tengo un ventrículo flácido, una insuficiencia cardíaca. ¿Y qué es el galope auricular? El ventricular es el S3 que ocurre aquí, al empezar diástole. El S4 ocurre aquí, con la contracción de la aurícula izquierda. Allí se contrae la aurícula y se encuentra con un ventrículo duro, hipertrófico, rígido. Cuando se encuentra con ese ventrículo, esta patada auricular se contrae, se encuentra con un ventrículo rígido y eso le da un galope auricular, un S4, antes del primer ruido. Entonces hay una ostensible diferencia en lo que produce un galope ventricular y lo que produce un galope auricular. El galope auricular es siempre patológico, no hay variedad posible. El galope ventricular puede presentarse, se presenta de hecho en niños y gente joven. Ustedes se ocultan entre lo van a ocultar a veces. Todavía presente un galope ventricular sin que sea realmente patológico. El auricular siempre es patológico y siempre corresponde a un ventrículo rígido o hipertrofia. Bien, entonces yo voy aproximándome muchísimo a los diagnósticos de mi paciente, una insuficiencia cardíaca, pero siempre pensando en estos términos,
fisiopatológicos y depresiones, ¿verdad? ¿Por qué tiene este hallazgo en bases pulmonares? ¿Por qué la radiografía? ¿Por qué estos galopes? ¿Por qué presión arterial? Etcétera. Pero esto yo puedo confirmarlo más adelante y puedo ver de hecho la forma en que van a producirse algunos fenómenos. Si yo hago un Doppler, voy a tener información hemodinámica. El Doppler puede darme toda la eyección a través de la aorta, a través de todos los vasos en realidad, me da esta eyección, me da el tiempo que duró la contracción isovolumétrica, la relajación isovolumétrica, me da los tiempos de toda la diástole y yo voy a ver si esto se altera o no. Y voy a ver los cambios de volumen. Yo tengo necesidad de determinar, de afinar, de darle respaldo científico, estadístico, darle evidencia a todo mi manejo clínico. Porque de lo contrario es una memorización absurda, que yo hago un examen solo por seguir un protocolo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, me falta una curva de Apex, y la curva de Apex siempre es importante. ¿Qué forma tiene el Apex? Porque tiene que ver con lo que yo les acabo de decir hace un instante. ¿Decían algo? Dígame, hablen en voz alta nomás, no hay problema. Muy bien, tiene forma de una pirámide, lo que se llama la onda E. Y entonces vas a tener, primero tienes una onda A que corresponde al contracción de la aurícula. Luego viene la forma de pirámide que usted dice, el E. En la mitad de la sístole se retrae, se horizontaliza, luego viene la relajación isovolumétrica que termina en el opening de la válvula mitral y el llenado rápido, que corresponde al punto E y al galope ventricular, a todo lo que hemos visto. De todo esto, ¿qué es lo que yo puedo detectar clínicamente? Esto. Obviamente, si yo estoy auscultando a mi paciente, además de tocar el ápex, voy a encontrar que aquí estuvo el primer ruido y que aquí se produjo el segundo ruido. Por lo tanto, voy a poder medir qué tiempo de la sístole dura esto. Y esto es lo que estoy estudiando ahora. Y entonces yo puedo palpar del ápex lo que van a encontrar en libros y yo no voy a repetir. Van a encontrar cuánto mide, 3-5 centímetros, van a encontrar si está en la línea medio clavicular, si desplaza demasiado la línea axilar, si está en quinto, cuarto, máximo quinto espacio intercostal o se ha movido a otro espacio intercostal. Eso lo vas a encontrar, estúdienlo. Tienes que saber eso. Te voy a dar una información que no lo vas a encontrar. Y es esto. ¿Cuánto tiempo dura esto y qué amplitud tiene? Es decir, dos parámetros. Duración y amplitud. Si la duración, les aconsejo acostumbrarse a palpar ápex siempre, siempre, y no lo encontraste, esfuércese, pase 5 minutos, encuéntrelo. Le va a dar grandes satisfacciones y gratificaciones en la vida si aprendes eso, porque no es tan sencillo. Entonces, aprende a ubicarlo y cuando lo quieras medir, siempre con el estetoscopio, oyendo primero y segundo ruido. Para determinar si la duración es menor a la mitad de la sístole, si no llega a la mitad de la sístole, y entonces digo que tiene una duración 1. Si llegó a la mitad de la sístole, digo que tiene una duración 2. Y hasta allí puede ser normal. Podría ser anormal, pero puede ser normal hasta allí. Si dura más allá de la sístole, pero no toda la sístole, digo que tiene una duración 3. Y eso siempre lo voy a encontrar anormal. Y tengo que buscar una causa. Y si ocupa toda la sístole, digo que tiene una duración 4. Y es siempre anormal.
Luego voy a medir la amplitud. Si me costó mucho trabajo encontrarlo y apenas palpo, puede decir que tiene una amplitud 1. Si lo encontré con mucha facilidad y lo palpo con facilidad, digo que tiene una amplitud 2. Si lo palpo con extremada facilidad y lo siento más intenso del usual, más amplio, o llego a ver que de alguna manera es capaz el lápiz de mover mis dedos, veo que me empuja mis dedos, digo que tiene una amplitud 3. Y si en esas condiciones yo voy a presionar más fuerte y me sigue moviendo mis dedos, digo que tiene una amplitud 4. Ahora bien, ¿qué puede aumentarme la amplitud? ¿Qué patologías pueden aumentarme la amplitud? Tengo una amplitud 4. ¿En qué voy a pensar? Muy bien, hay una hipertrofia. Hay una hipertrofia y puede ser ocasionada por una sobrecarga de presión o de volumen. Es decir, si tengo esa amplitud puede tener una de dos cosas. Más, pero básicamente, tengo una hipertrofia por una estenosis aórtica, también puede ser por una hipertensión arterial, pero digamos que hay un soplo sistólico, entonces hay una estenosis aórtica, o tengo una regurgitación mitral. Sobrecarga de presión, sobrecarga de volumen. Es cualquiera de las dos cosas. Si yo tengo ese paciente en quien encuentro esa amplitud y tiene un soplo sistólico, lo lógico es que yo piense, mi paciente tiene o una estenosis aórtica o tiene una rotación mitral. ¿Cómo los voy a diferenciar? Sí, cierto, el soplo me va a ayudar, pero dejemos el soplo un momento. Sigo con el ápice, me va a ayudar la duración. La duración. Cuando yo tengo una estenosis aórtica, significa que allí esa puerta está muy estrecha. Intento meter sangre allí y tengo que hacer doble esfuerzo para meter sangre y abrir esas puertas que no se me abren tan fácilmente, ¿verdad? Y ese esfuerzo me va a durar más. Por lo tanto, este paciente que tendrá esa amplitud 4 tendrá una duración 4. Cuando tengo una regurgitación mitral, ese no es el problema. El problema es que tengo una sobrecarga de volumen. Meto sangre allá, pero también se me va para acá. Se me regresa. Es decir, tengo una doble eyección, sino que el uno es la eyección, otro es la regurgitación. Por lo tanto, tiene una duración corta, ¿verdad? Ese paciente tendrá un D2. Puede tener un D1. ¿Verdad? De ese modo, usted puede, solamente con sus dedos, le hacen un diagnóstico de estenosis aórtica y usted llega, pone sus dedos, es imposible. Una duración de 2 no puede ser estenosis aórtica jamás, ¿verdad? Claro, aquí se van a acompañar otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, se va a acompañar el soplo, efectivamente el soplo que ustedes decían. Yo hablé del soplo la vez pasada, ¿no? Cuando hablaba de los gradientes, ¿recuerdan? La forma del soplo de la estenosis. La forma del soplo en la estenosis. ¿Me puedes, por favor, aplastar? El soplo de la estenosis va a ser una diferencia de presión entre el ventrículo izquierdo que aumentó la presión para abrir la aorta y la presión de la aorta que se quedó abajo. Por lo tanto, hay un gradiente entre las dos curvas de presión, la presión sistólica de la aurícula y la presión sistólica la presión sistólica de la aorta y la del ventrículo. Esto va a marcar esto es ventrículo y esto es aorta, normal. Ahora, hay una estenosis, el ventrículo va a hacer esto y la aorta se quedó acá abajo. Este es un gradiente.
y esta es la forma del soplo. El soplo es, por lo tanto, entre primero y segundo ruido, romboidal, de baja a mediana frecuencias y tiene un pico intermedio, porque eso es la forma del gradiente. Una rotación mitral está acá, es entre ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. El soplo va a empezar desde antes del primer ruido y tiene una forma rectangular. El primer ruido está aquí, el soplo de rotación empezó acá, antes del primer ruido, y tiene una forma rectangular. Es de holo sistólico. Holo sistólico significa que es de igual intensidad durante todo el soplo. Y por último te vas a palpar carótidas. Y si tienes una estenosis aórtica, vas a palpar carótidas, y carótidas vas a tener en una estenosis aórtica una forma, un latido carotido que es, lo dijimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Parvus et tardus. Parvus, enano, tardus, tardío. Y eso es una estenosis aórtica, solo palpando el carótidas. En cambio, la rotación mitral tiene un pulso brincón, que es totalmente distinto. Muy bien, entonces, ahora estoy en capacidad de hacer todo este análisis, que es lo que vamos a revisar ahora. Entonces yo voy a hacer ahora aplicaciones hemodinámicas. Tengo el corazón en una visión de perfil. Acá está la punta que no la alcanzo a ver, septum, pared anterior de la aorta, pared posterior de la aorta, valva anterior mitral, valva posterior mitral, pared posterior de la aurícula izquierda, pared posterior del ventrículo izquierdo. Es decir, tengo ahora tracto de entrada, tracto de salida del ventrículo izquierdo. Les decía, vamos a hacer mediciones volumétricas y lineales. Voy a medir el movimiento de las paredes. Tengo exactamente la misma visión que les acabo de describir, pero voy a hacer un modo M, es decir, ahora voy a detectar los movimientos de este punto, de este punto, de este punto y de este. Es decir, ahora yo tengo el septum en el mismo punto, pero estoy analizando la forma en que este septum se está moviendo, cómo se mueve en sístole y cómo se mueve en diástole, cómo vuelve a moverse en sístole y en diástole. Igualmente la pared posterior, cómo se mueve en diástole se mueve en sístole. Y voy a medir el espesor del septum interventricular, el espesor de la pared posterior, el diámetro del ventrículo izquierdo, el diámetro del ventrículo izquierdo en sístole y en diástole. Y obviamente yo puedo hacer varios cálculos. Por ejemplo, puede ser fracción de eyección. Si yo resto esta diferencia y la divido para el diástole, voy a tener una fracción de eyección. La puedo medir con este método. Siempre es aconsejable avanzar y hacer esta medición de fracción de eyección también en dos dimensiones. Pero puedo ir y medir la velocidad con la que se está moviendo esta pared, con la que se están moviendo las válvulas. Puedo empezar a medir volúmenes. Por ejemplo, aplico simplemente geometría. Si yo mido este diámetro, mido estos diámetros y medido esos diámetros, voy a hacer un Doppler además para medir la velocidad de los flujos. Si voy a medir la velocidad del flujo aórtico, por ejemplo, la salida de este volumen de sangre a través de la aorta y la integro y aplico una fórmula que les voy a poner ahora, voy a medir ese diámetro de la aorta y aplico la fórmula de pi por radio al cuadrado, o lo que es lo mismo, pi por diámetro, que es lo que tengo, sobre 2 al cuadrado. Eso me da el área de la válvula aórtica. Me da esa área. Me da el área de la válvula aórtica. Y teniendo esa área de la válvula aórtica, voy a medir
el flujo de salida, se lo muestro después de un instante, y lo integro, hago esa multiplicación, eso me da el stroke volume, el gasto por latido. Multiplicado por frecuencia cardíaca, tengo el gasto cardíaco. Pero la función yo la puedo analizar también solamente con un examen visual. Si tengo esa visión que les mostré hace un instante y tengo el ventrículo izquierdo, puedo medir cuánto se contrae ese ventrículo izquierdo en su pared anterior y pared posterior en relación a la válvula aórtica. Si se contrae el ventrículo solamente hasta el nivel en que la válvula aórtica se halla en su máxima apertura sistólica, tiene una fracción de eyección que no pasa el 15%. Si me llega hasta lo que debe ser la mitad del diámetro de la aorta, calculado que está aproximadamente cerrada, entonces tiene una fracción de eyección que anda por 35%. En cambio, si sobrepasa la posición de la válvula posterior, andamos cerca del 70%. Es decir, yo puedo aproximarme solo mirando el eco, pero esto lo puedo hacer, lo puedo calcular matemáticamente haciendo mediciones geométricas con varias fórmulas. Midiéndolo geométricamente o determinando la cantidad de flujo que se está moviendo por Doppler. Es decir, yo ahora estoy ya en capacidad de poder determinar si anatómicamente, si globalmente mi ventrículo izquierdo está funcionando globalmente bien, es decir, si tiene una buena fracción de eyección, si tiene una buena masa ventricular izquierda. Pasamos. Si tiene una buena masa ventricular izquierda, es decir, si yo en un corte transversal de corazón, ese corte que teníamos hace un instante, lo voy a hacer 90 grados, lo voy a cortar transversalmente. Por lo tanto, ahora voy al ventrículo izquierdo de esta manera y voy a medir el área de la periferia, el área endocárdica, diferencia de ambos, aplico una fórmula y voy a medir cuánto mide la masa del ventrículo izquierdo. Es decir, saber matemáticamente si hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo o no. Y entonces, sí, puedo saber qué es lo que está pasando con el corazón globalmente. Ahora quiero saber qué pasa con el corazón regionalmente en cada uno de los 17 segmentos. Puedo ir y hacer ecocardiografía de 3 dimensiones. Yo voy a quedar solo en 2 dimensiones, pero vamos a ver qué es lo que hacemos. Este es el ejemplo de cómo ir y medir el gasto cardíaco. La fórmula que le había mostrado aquí es esta. Lo que voy a medir es el área de la aorta y voy a medir la eyección, esta eyección. Y la voy a integrar. Multiplicación de ambos me va a dar gasto cardíaco, stroke volume, índice cardíaco. Quiero analizar contractilidad. ¿Qué he hecho ahora? Lo que hice es determinar un Doppler. ¿Alcanza a ver el de abajo? Sí, sí se ve, ¿no? Sí se ve. Voy a determinar el flujo de regurgitación mitral. Lo voy a determinar con Doppler. Este flujo de regurgitación mitral, esto. Habíamos hablado antes de la diferencia de los flujos entre una regurgitación mitral y una estenosis aórtica. Bien, lo que tengo aquí yo es este flujo mitral, esta diferencia, este gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Este gradiente se traduce como un flujo de regreso. Este flujo es el que está ahora abajo. Ese espectro de flujo lo puedo medir. Y cuando yo mida ese espectro de flujo me va a dar una gran cantidad de información. Miren lo que se hace ahora. Quiero saber, obviamente eso
Eso es un gradiente de presión, una diferencia de presión que existe entre ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. Ese gradiente de presión se ha generado intentando abrir válvula aórtica, pero como la mitral está lesionada, se regresa sangre. Esa generación de presión yo la puedo medir con exactitud. ¿Medir en qué sentido? Por ejemplo, puedo medir cuánto tiempo le toma al ventrículo desarrollar 1 milímetro de mercurio de presión. Y entonces yo voy a medir, ahora, aquí, voy a medir la presión a 1 metro. El total, esto se me va a mover, lo habíamos visto en la clase pasada, en total la regurgitación se mueve, la regurgitación y la eyección se mueve a una determinada velocidad. ¿Cuál es la velocidad normal a través de la aorta, por ejemplo? 1 metro por segundo. ¿Se acuerdan que ustedes me hicieron el cálculo de una estenosis aórtica la vez pasada? Sí lo hicimos, ¿verdad? Si no, repitamos eso antes de seguir. 1 metro por segundo, y yo les dije cómo calculamos cómo transformamos la velocidad a gradientes de presión. Bernoulli, 4 velocidad al cuadrado. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? ¿Lo hice con ustedes? ¿Sí? 4 velocidad al cuadrado. ¿Qué significa? Que si a través de la aorta se está moviendo un flujo con la velocidad de 1 metro por segundo, el gradiente de presión que existe en ese instante es 4 velocidad al cuadrado. Es decir, 1 metro al cuadrado es 1 por 4, 4. Es decir, 4 milímetros de mercurio. ¿Verdad? Si el paciente tiene una estenosis aórtica, la misma que estamos hablando hace un instante, si existe una estenosis aórtica, esa estenosis aórtica va a provocar que el ventrículo tenga que generar una mayor presión. Y digamos que ahora lo has medido y tienes 5 metros por segundo. Cosa que lo vimos que había que hacerlo con Doppler continuo. Sí lo vimos, ¿verdad? Y hablé del aliasing. ¿O no? No lo hice. Bien, vamos a hablar de eso entonces. Bien, entonces digamos que tenemos 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. ¿Cuál es la presión? 100. Es decir, cirugía. ¿Verdad? Solo con ese dato, 4 velocidad al cuadrado. Igualmente, la regurgitación, o sea, la diferencia entre ventrículo izquierdo y aurícula izquierda, la puedes medir exactamente. Igual, 4 velocidad al cuadrado. Enseguida vamos a ver el problema de aliasing, pero termino con esta idea. Yo voy a medir ahora el dPdt. ¿Qué es eso? Ya dijimos, es la derivada de presión por la derivada de tiempo. dPdt, es algo que ustedes tienen que manejar muy bien, porque esa es la contractilidad. Antes se estudiaba de memoria, se habla de contractilidad nada más, ahora está al alcance de su mano, tiene cómo hacerlo y tiene cómo medirlo. Entonces, el paciente tiene algún grado de regurgitación mitral, y entonces ahora lo que vas a medir, en qué momento se produce la presión, el gradiente de presión de 1 metro. ¿Y en qué momento se produce el gradiente de presión de 3 metros? En este paciente se produjo 1 metro y 3 metros, 1 metro y 3 metros. Lo que nos interesa a nosotros es el tiempo que tomó en ir de 1 metro a 3 metros. Obviamente, yo ya sé lo siguiente, yo ya sé que 1 metro fue 4 milímetros de mercurio, ¿verdad? ¿Sí? Y 3 metros fue 36 milímetros de mercurio, ¿verdad? 3 por 3, 9, por 4, 36. Si resto 36 con 4 me queda 32. Lo que quiero saber, ¿cuánto tiempo le tomó a este individuo desarrollar 32 milímetros de mercurio? ¿Cuánto tiempo pasó de aquí a acá? Y la forma de encontrar los valores
en esta persona es esta distancia, voy a dividir este 32, que ya sé que es lo normal, eso lo voy a dividir para lo que yo encuentre. Ustedes alcanzan a ver si me dicen qué números, yo no alcanzo a ver muy bien, pero lo que estos deben estar diciéndonos aquí es que midió 29 milisegundos y voy a dividir 32 para 29. 32 para 29 me da 1 punto algo, ¿verdad? Que transformado en milisegundos es 1000 y pico y eso es un valor normal. Si me sale menos, si no se mueve 32, si es más de 29 milisegundos, es 40 milisegundos, entonces voy a dividir 32 para 40, me da menos de 1. Entonces me va a dar 500, algo así, que es muy bajo. Entonces sé que tiene un DPDT bajo. Lo normal sería que me salga más o menos 32. ¿Sí está claro? No mucho. Veamos, estamos midiendo qué tiempo le tomó a este individuo desarrollar la presión de un punto a otro. Y todo lo que vamos a ver va a ser esas distancias. En este momento estamos viendo solo diferencias de presión en tiempo. Luego vamos a ver los tiempos entre el segmento 17 y el segmento 9. ¿Qué tiempo toma en moverse de un tiempo a otro? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y todavía se hace muy poco. Ustedes son uno de los primeros que van a empezar a manejar esto. Pero está midiendo diferencias entre 2 o 3 segmentos para medir cuál es la función de un segmento de corazón. Ahora lo que quieres es medir el tiempo que le tomó a este señor desarrollar una presión de 4 milímetros de mercurio a 36 milímetros de mercurio, ¿verdad? ¿Cuánto le tomó en desarrollar 32 milímetros de mercurio? Ese tiempo que le haya tomado lo voy a tomar como denominador para dividir 32 para el tiempo que encontré. Y eso me va a dar el valor de DPDT normal. El valor de DPDT normal es alrededor de 1100. Es decir, 1. Por lo tanto, lo normal será alrededor de 32 mismo, ¿verdad? 32 dividido para 32, me da más o menos 1, que debe ser algo de los números que dicen estos. No lo recuerdo bien. Y vamos a ver el asunto del aliasing. Creí que lo había visto con ustedes, pero lo vi con alguien más. Veamos. Doppler tiene que utilizar. Seguro, dime. Sí. Usted nos está hablando algo de la regurgitación mitral. ¿En lo que es el DT va a disminuir o va a aumentar? El DPDT Sí. no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Por qué razón? Porque la regurgitación mitral es un fenómeno valvular y DPDT determina un problema miocárdico. Ahora. Si habría una hipertrofia miocárdica, ahí Ajá. se hubiera alterado este parámetro. Está alterado si tienes una disminución de la contractilidad, porque puedes haber generado una hipertrofia por descarga de adrenalina. Y si tienes descarga de adrenalina, puedes tener eventualmente aumentado el DPDT. Pero antes, para ir adicionando su pregunta, el problema valvular, en la mayor parte de los casos, es un fenómeno de la válvula. Por ejemplo, fibra reumática. O, por ejemplo, una endocarditis que rompió la válvula. Su miocardio está sano. Frente a la falla valvular, el miocardio va a responder siendo más hiperdinámico. Es decir, puede hasta aumentar en respuesta a esa falla de la válvula, pero el miocardio está bueno. Lo que sucede es que, número 1, va a terminar dañándose. O segundo, el problema de la regurgitación mitral pudo ser originalmente no valvular, puede ser por falla del miocardio. Imagine un infarto que comprometió músculo papilar. Y el músculo papilar debe funcionar haciendo contracción de los músculos papilares para cerrar la válvula. Si el músculo papilar no funcionó, tiene una regurgitación mitral
una regurgitación mitral ocasionada por un problema de infarto enseguida. Pero eso es lo que tiene que pensar. Usted está teniendo un infarto. Lo admitió ayer. Tuvo un infarto cara inferior. Lo examinó y no había nada. No había galope, estaba en buena función, solamente tenía movilización enzimática, electrocardiograma de un infarto y el dolor. Ya lo calmó y está bien. Hoy día el hombre dice que está algo disneico. Pone su estetoscopio y encuentra un soplo sistólico. ¿Qué le pasó? Comprometió músculo papilar en infarto, ¿verdad? Comprometió músculo papilar o llegó a romper una de las cabecitas. ¿Cuántas cabezas tiene un músculo papilar para insertar sus cuerdas tendinosas? 6. Cada cabecita tiene ¿cuántas cuerdas tendinosas? 3 a 5. De primer orden. De segundo orden, 3 a 5. 3 a 5 de tercer orden. Mire todo lo que puede romperse. Todo eso es el aparato mitral. Si el problema empezó por miocardio, entonces si tienes en esa regurgitación mitral un DP alterado, en ese paciente infartado que le apareció el soplo de regurgitación mitral, DP-DT está alterado porque empezó siendo miocárdico. Y eso origina la regurgitación mitral. El otro problema es un problema valvular que no tenía miocardio y por lo tanto no lo altera. Al contrario, está hiperdinámico. Después podría enfermarse. Vamos a ver un poquito de eso también. Perdón. Doctor, una pregunta. ¿El tiempo que se mide qué tiempo le tomó al paciente de desarrollar esta presión? ¿De qué punto a qué punto se mide? 1 metro a 3 metros. En realidad usted puede hacerlo como usted guste, pero si está protocolizado y ya muchos probaron eso, yo seguiría eso. 1 metro a 3 metros. ¿Verdad? Tomas que se me hizo el puntero, tomas el momento en que se genera el 1 metro, el momento en que se genera el 1 metro y el momento en que se generan los 3 metros. Lo que quieres medir es esta distancia, entre 1 metro y el 3 metros, ¿verdad? Usted puede tomar otros, quiere medir de aquí a acá cuánto tiempo tomó eso y divides el uno para el otro. Pero ¿para qué complicarse la vida, no? Si ya tienes esto que ya lo ha probado mucha gente, ¿verdad? Y vas a dividir sobre 32, lo divides sobre la distancia que el paciente tenga, el tiempo que le tomó entre los dos. Sí, deja mirar a dos cosas, para no confundirnos. Estamos utilizando ahora en hemodinamia un elemento muy importante que es el Doppler. Entonces tenemos que entender bien ese problema antes de seguir, ¿verdad? Y un poco regresar a la anatomía del aparato mitral. El eco es algo, les ponía yo la comparación, yo estoy disparando un rayo ultrasónico y lo pongo hacia la compañera, le doy el brazo izquierdo de la compañera, allí estoy apuntando. El eco pegado en el brazo de la compañera va a regresar donde mí. Este aparato es un emisor y es un receptor. Disparó y recibió. Y yo puedo medir el tiempo que tomó en ir y venir, ¿verdad? Y si yo sé a qué velocidad se mueve el sonido en el aire, puedo calcular a qué distancia está sentada la compañera, ¿verdad? Como puedo medir la distancia que hay entre septum y pared posterior. Tengo que estar perpendicular a ella. Eso es para medir la anatomía. Pero ahora lo que quiero medir es el flujo de los glóbulos rojos que vienen contra mí, moviéndose hacia mí. Voy a usar el Doppler. Y lo que voy a hacer ahora es disparar contra uno de ustedes. Disparo, se está moviendo hacia mí. Va a haber una diferencia de frecuencia entre el haz que yo disparé y el que recibí. El haz que yo emito tiene una frecuencia determinada. Usted tiene un aparato que le dice, este aparato es de 3.5 MHz. Quiere decir que está emitiendo 3.5 millones de ciclos por segundo. Eso está emitiendo el aparato. Cuando yo emito algo, lo emito a una determinada velocidad y voy a encontrar una diferencia. La diferencia entre el haz emitido y el que recibo, eso la máquina hace una ecuación para calcular la velocidad a la que se está moviendo. Y entonces puedo determinar con esa diferencia de frecuencia la velocidad a la que se mueve. Ahora bien, para poder hacer eso yo tengo que disparar
disparo contra el hombro del compañero y espero que se venga contra mí y regrese, y yo puedo medir la velocidad a la que él se está moviendo de acuerdo a la diferencia de frecuencias en que se está moviendo. Pero tengo que esperar a recibirlo. Significa que para hacer eso yo tengo que abrir y cerrar, emitir y cerrar para recibir. Mientras estoy emitiendo no puedo recibir. Emito, cierro y espero. Emito, cierro y espero. ¿Verdad? Significa que si el compañero se está moviendo más rápido que mi dedo, entonces significa que yo no voy a poder hacer eso. Y va a pasar el aliasing. Les ponía la comparación de las ruedas del ferrocarril, las diligencias en las películas de indios y vaqueros. La diferencia es, lo que veían ustedes es la diligencia que ustedes veían el radio de la diligencia que estaba a las 12, pero la cámara pulsa, abre y cierra, y no vieron cuando estuvo a las 3, ni vieron cuando estaba a las 6, vieron cuando estaba a las 9. Y por lo tanto les va a dar la impresión de que se está moviendo al revés, ¿verdad? Y eso lo van a ver todavía en las películas. Eso están utilizando un Doppler pulsado. Quiere decir, ¿cómo se traduce ese fenómeno que se llama aliasing? Se llama aliasing. Familiarícense con el nombre. Aliasing. ¿Cómo lo voy a reconocer yo? Es que si, por ejemplo, la estenosis en la válvula aórtica me va a producir un espectro de 1 metro, normalmente, ahora está a 5 metros y es muy rápido porque lo puedo reconocer. Yo debería ver esto 5 veces más, pero no lo veo. Veo aliasing, veo esto. ¿Cómo se ve aquí en que se hace una columna para atrás y para adelante? Entonces no puedo medir cuánto. Al ver eso, sé que está aumentada. Sé que hay una estenosis, pero no puedo saber de cuánto. Para poder saber de cuánto, tengo que inventarme, y así lo hice, me inventé algo en que no tengo que abrir y cerrar, sino que es continuo. Puedo disparar y mientras disparo sigo recibiendo. No tengo que abrir y cerrar. Ahora puedo medir 5 metros. El problema radica en que ahora yo no puedo medir si es usted o el compañero o el de más atrás. Solo puedo medir la columna. En esta columna tengo 5 metros, pero no sé si en la primera fila o en la segunda o en la tercera, no puedo. Por lo tanto, tengo que combinar y aprovecharme de los dos. El primero, que me ve dónde está aumentado, me dice dónde está. Y el segundo me va a decir la velocidad. Entonces tengo que usar el Doppler pulsado y el Doppler continuo combinados. Esto se me produce también cuando uso el Doppler color, porque el Doppler color es una combinación de Doppler pulsado que me asigna colores. Rojo cuando se acerca, azul cuando se va. Pero igualmente me va a dar las velocidades. Si la velocidad aumenta mucho, conforme va aumentando la velocidad, va haciéndose más brillante y va aclarándose hasta llegar a blanco. Y luego de blanco ya no puede aumentar más, hace aliasing, y el aliasing significa que va a ir al rojo. Igual que esto que se hace positivo o negativo, igualmente los colores pasan de azul al rojo y se hace combinación de colores, azul, blanco, celeste, blanco, anaranjado, amarillo, rojo, combinación de colores que se mezclan entre ellos y es una ensalada de colores. Es aliasing, pero usted ya reconoció que hay una estenosis, ¿verdad? Puedes ir y afinarlo para saber exactamente cuánto mide. Doppler usualmente no te permite medir, pero sí ver. Entonces, siempre, ahora que estamos empezando a ver hemodinamia, tiene que acostumbrarse que estamos utilizando Doppler pulsado, que me permite ubicar el sitio, válvula aórtica, punta de válvulas mitrales, a nivel de músculos papilares, aurículas, venas pulmonares, me permite ver varias cosas. El Doppler continuo que me permite medirlo si es que está aumentado y el Doppler color. Esos son los Doppler que vamos a usar.
entre otros Doppler que todavía vamos a usar, porque ahora estoy hablando del Doppler del flujo sanguíneo, tenemos que hablar del Doppler de tejido. Puedo ir y medir la movilización del Doppler dentro del tejido miocárdico, que es una de las cosas más importantes de lo que se hace el día de hoy. ¿Sí está claro hasta allí? Me decían, la válvula mitral es una válvula genial. El aparato mitral empieza en realidad en miocardio, pared posterior de la aurícula izquierda, valva posterior mitral, pared posterior del ventrículo izquierdo, septum, aorta, pared posterior de la aorta, que es la pared anterior de la aurícula izquierda, valva anterior mitral. El aparato mitral es 2 músculos papilares, 6 cabezas, cuerdas de primer orden, segundo orden, todo es el aparato mitral. Yo puedo tener una regurgitación mitral desde un problema de aurícula izquierda que me tironea la valva posterior, que es muy corta, para allá. Y si me la tironea para allá, es la aurícula izquierda la que me provocó el daño. O tengo una endocarditis, una valvulitis, que puede ser reumática o simplemente bacteriana, que me rompió una válvula, me hace huequitos, o hace que no funcione bien. O hay esclerosis valvular del anciano, donde el anillo ya no funciona bien y la válvula se recoge. O puedo tener un problema de cuerdas tendinosas. El paciente me hizo una endocarditis bacteriana, me pegó un coágulo aquí, las cuerdas tendinosas se acortaron, se fusionaron unas con otras y hasta se rompieron. Y en un momento esa rota nos da síntomas. Puede romperse una cabecita del músculo papilar o puedo tener una disfunción del músculo papilar o una cosa más grave, ruptura del músculo papilar. Y por último, una insuficiencia ventricular izquierda global, la que estamos estudiando ahora, hace que no se contraiga nada y tengo una regurgitación mitral secundaria a la insuficiencia miocárdica. Obviamente, si tengo un problema puramente valvular y mi tracción valvular no me altera de PDT. De PDT significa que tengo una falla de contractilidad miocárdica y que está ubicada justamente a nivel de contracción isométrica, ¿no? Isovolumétrica, a ese nivel. Muy bien, avancemos un poquito más. Y entonces, este es uno de los métodos para calcular ese aspecto de la función ventricular izquierda, que es el DPDT. Hay otras cosas que las veremos más adelante, desde cómo calcular la presión de llenado ventricular izquierda, la que estamos viendo, la que compite con la presión oncótica. Sí, eso podemos ir y medirlo también ahora, de una manera no invasiva. Pero es la forma en que necesito que ustedes empiecen a familiarizarse. Bien. Pudimos avanzar lo que quería ahora, pero avancemos un poquito, porque luego de esto viene la cosa más importante, no sé si alcancemos eso, pero por lo menos lo dejamos enunciado. Esto se llama la performance del ventrículo izquierdo, índice de comportamiento del ventrículo izquierdo. Y lo que estamos midiendo aquí ahora es la eyección sistólica y las dos fases isovolumétricas, la contracción isovolumétrica y la relajación isovolumétrica. La contracción isovolumétrica y la relajación isovolumétrica. La relajación isovolumétrica es parte de la diástole, pero aquí se la considera como una parte de la sístole para ver el comportamiento. Y lo que se hace, fíjense ustedes, es vamos a medir la eyección del ventrículo izquierdo, vamos a medir la eyección del ventrículo izquierdo y vamos a medir la contracción isovolumétrica y sumarla a la relajación isovolumétrica. Sumamos estas dos y la suma de estas dos la dividimos para la eyección.
Obviamente, si hay una buena función, significará que tenemos una mayor eyección con menor trabajo, con menor contracción, menor relajación. Esta fórmula dice lo mismo de otra manera. Lo que dicen ellos es que voy a tomar este tiempo A, donde incluyo la contracción isovolumétrica y la relajación isovolumétrica y el tiempo de eyección, es decir, todo junto, y le voy a restar solo la eyección para que me quede la contracción y la relajación sola. Pero es demasiado trabajo, ¿no? Voy a tomar el todo, le resto la eyección y lo voy a dividir para la eyección. A menos B sobre B. Pero en realidad puede confundir el concepto que yo le quiero pasar a mis estudiantes, que es lo que estoy midiendo es comparando esta función, las contracciones y relajaciones isovolumétricas con la eyección. ¿Sí está claro o está un poco confundido? Estoy comparando la eyección del ventrículo izquierdo, confrontándola con la contracción y relajación isovolumétrica, es decir, con las fases no eyectivas de la sístole. La parte no eyectiva versus la parte eyectiva, ¿verdad? Lo que hace esta fórmula es integrar las dos cosas, la función eyectiva y las no eyectivas, que todo eso es A, eyectiva y no eyectiva, todo es A, y a eso le voy a restar la fase eyectiva para dejar libres solamente la parte no eyectiva, la contracción y relación isovolumétrica. Es decir, lo que estoy dividiendo es contracción y relajación isovolumétrica sobre la fase eyectiva. ¿Qué hace la fórmula? Integra todo y lo divide para la eyección. Pero da lo mismo. ¿Sí está claro ahora? Sí, seguro, ¿verdad? Porque es realmente una sencilla, no sé por qué lo complican de esa manera. Si no está claro, me lo dicen. Esta parte tal vez no avancemos. Esta es una de las partes más importantes de la cardiología de hoy, de la cardiología contemporánea. En mi clase de hasta hace un tiempo, cuando tenía que hablar de esto, tenía que hablar de la troponina, la tropamiosina, del sarcolema y del calcio, cosa que es necesario hacer todavía, pero se hace muy largo y necesito que ustedes simplemente estudien eso para yo enfocarme un poco en este problema a lo que tenemos que dedicarle la próxima clase. ¿Qué es lo que sabemos el día de hoy? Es que las miofibrillas se disponen en una orientación diferente a lo que pensábamos antes y diferente de acuerdo a las capas. La capa endocárdica es diferente a la mesocárdica y la mesocárdica distinta a la epicárdica. Entonces tenemos ahora una capa epicárdica que se mueve en una dirección que se mueve hacia la izquierda. En este ejemplo, este autor está utilizando su mano izquierda. Lo que vemos es el dorso de la mano, es su mano izquierda. Está yendo hacia la izquierda. Está yendo hacia allá. Está yendo hacia la izquierda. Entonces, y en realidad es eso, está yendo hacia la izquierda, aunque a la imagen da la impresión de que eso es derecha, ¿verdad? Sí, alcanza a ver, dice subepicárdica, ¿verdad? Dice subepicárdica allí, ¿verdad? Sí, subepicárdica. Bien, está bien.
La subepicárdica se mueve hacia la izquierda, están orientadas hacia la izquierda, ¿verdad? A veces las manos, esas manitos del doctor confunden un poco, pero está orientada hacia la mano, hacia la izquierda. Y la subendocárdica se mueve hacia la derecha. Van en ese sentido, ¿no? Subepicárdica hacia la izquierda, subendocárdica hacia la derecha. Y las mesocárdicas se mueven en sentido horizontal. Ahora, el Doppler del que hablábamos hace un instante, lo vamos a aplicar a tejido, ya no a sangre, sino a tejido, que se mueve con una mucho menor amplitud, pero lo podemos detectar tejido a mucha menor amplitud. Y ahora tenemos una cantidad increíble de respuestas que no teníamos hasta hace un par de años. Ahora sabemos muchísimo más. Y sabemos por qué algunas capas no las veíamos, porque necesitamos que para poderlas ver tiene que ser exactamente perpendicular al Doppler. Luego van a desarrollarse nuevos traductores para ver todas las capas. Por ahora la que vemos fundamentalmente es mesocardio, moviéndose la que no se mueve ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, sino que se mueve transversalmente. Es lo que realmente estamos viendo ahora. Sí. Sí, dale. Cuando hay una hipertrofia, ¿puede haber alteración de las tres o solo solo mesocárdico? Solo el tejido mesocárdico. Cuando hay una hipertrofia ventricular. Las tres. Cuando tienes una hipertrofia es absolutamente todas. Todas. Cuando hay una hipertrofia en respuesta a una sobrecarga, cuando es respuesta cuando tienes una respuesta a una sobrecarga. Pero ahora empezamos a ver otras hipertrofias que obedecen a fenómenos genéticos y que se identifican con cromosomas, y esas tienen identificaciones topográficas distintas que todavía no las sabemos bien. ¿Y en las hipertrofias por presión? ¿Mm? ¿Y en las hipertrofias por presión? Sobrecarga de presión. Sí, también se afectan todas las capas. En esas sobre todo, todas. En esas sobre todo, todas las capas, ¿no? Por sobrecarga de presión, ¿no? Y es importante que empiecen a manejar eso, porque eso tiene traducción electrocardiográfica. Ojalá tengamos tiempo de ver electrocardiogramas. Muy bien, aquí por ejemplo aquí estás tratando de ver las tres, ¿no? Pero fundamentalmente la que estás viendo es la transversal, la mesocárdica. Aquellas que se ven más o menos horizontalmente. Fundamentalmente esas. Estas van a sufrir deformaciones. Cuando se produce la contractilidad, se van a producir fundamentalmente estos fenómenos. Se va a producir un acortamiento, se va a producir un engrosamiento y se va a producir una torsión, un twist que varía en los distintos niveles, no en las distintas capas, sino en los niveles de corazón. Estos cambios, que no los conocemos bien todavía, estos cambios longitudinales y circunferenciales varían lo longitudinal, lo circunferencial, lo radial, y es totalmente distinto de ápex a base, lo cual es bueno para nosotros porque nos permite identificar cosas ahora. Y entonces aquí estamos tratando de determinar justamente cuáles son la orientación de las fibras que vamos a tratar de identificar nosotros y otra gente, tratando de identificar ahora con el Doppler. Identificar con el Doppler. Y lo que vemos es que en esta deformación, tanto longitudinal, acortamiento longitudinal, el engrosamiento
Y así como existe acortamiento longitudinal, existe un acortamiento circunferencial. Pero junto con el acortamiento circunferencial tienes un engrosamiento circunferencial. Es un poco confuso de estudiar. Y vas a encontrar que existe un movimiento de rotación. Un movimiento de rotación que se mueve hacia la izquierda en el ápex y en la base, en sístole, y en la base exactamente lo contrario. Quiere decir que en diástole se produce un fenómeno de desenvolvimiento contrario, es decir, al revés. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de estudiar ahora. Tal vez no podamos determinar con exactitud el movimiento en una zona precisa, pero sí será para nosotros muy claro la determinación de la diferencia que puede existir en la velocidad y amplitud de un segmento de corazón a otro segmento de corazón. La diferencia entre uno y otro es lo que nosotros vamos a estudiar como el avance nuestro ahora a la función miocárdica. Y allí es donde vamos a concentrarnos. Lo nuevo para nosotros va a ser eso y el estudio diastólico. Fundamentalmente eso, lo que hemos hecho hasta ahora que nos sirva simplemente para eso, y seguiremos próxima clase. Y entonces yo puedo determinar ahora cuál es el Doppler, cuál es el resultado del movimiento en tejido. Y yo puedo obtener básicamente 3 ondas muy pequeñas, tienen una buena amplitud, pero son realmente pequeñas. Tenemos un movimiento sistólico hacia el traductor que se llama la onda S. Me está fallando esto. La onda S. En sístole tenemos ese movimiento. Más o menos de medir 6 milímetros, pero no tienen ustedes que recordar eso. Y tenemos 2 fases diastólicas que son parecidas a las del Doppler y que son parecidas al movimiento del modo M de la valva anterior mitral, que es la onda E y la onda A, la de llenado rápido y la contracción de la aurícula, onda E y onda A. Entonces, básicamente nos vamos a concentrar en onda en onda S, onda E y en la onda A. Pero esto también tiene una codificación de colores. Todo lo que se mueve hacia adelante, hacia el traductor, tiene una codificación en rojo, y lo que se mueve atrás, hacia lejos del traductor, se vuelve azul. Con estas 2 codificaciones podemos avanzar y hacer bellísimos estudios. Puedo medirlo en cualquier parte. De hecho, por ejemplo, ese paciente que hablamos hace un instante de un infarto del cráneo inferior, si pudiera medir allí, ¿y qué me va a pasar allí? Voy a empezar teniendo una onda S disminuida en ese sitio, por ejemplo. Pero en todos mis pacientes voy a estudiar un patrón y voy a estudiar un sitio, y ese sitio va a ser el anillo mitral. Y ese anillo mitral puede ser septal o puede ser lateral. La mayor parte de gente usa el septal. Es decir, voy a medirlo aquí o voy a medirlo en la parte de afuera. Y lo que voy a hacer yo es medir la onda S y las 2 ondas E y A. Y esto ya lo voy a tomar como un protocolo de siempre. Así como en todos mis pacientes voy a identificar siempre la onda P del electrocardiograma y el QRS, aquí esto será siempre reconocido. Esto tenemos que estar determinando en cada estudio que nosotros hagamos. La S, la E y la A del Doppler tisular. Y la comparación desde el Doppler tisular con el otro Doppler será lo que nos dé la información. A ver, habría querido avanzar todo sístole ahora, pero no vamos a poder. Seguimos en la próxima clase, ¿les parece? ¿Tienen alguna pregunta, alguna aclaración? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias. Nos vemos el próximo día.